Mi nombre es Sara Okonkwo. Tengo 41 años. Soy médica misionera de Nigeria. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la palabra de Dios que está escrita en las Escrituras que cada palabra que saldrá de mi boca es completamente verdadera. Era 2017, en Jartum, capital de Sudán, en el distrito de Omdurman, en una iglesia llamada Reconciliación ubicada en la calle Al-Kasr. Yo estaba ahí ese domingo como invitada especial después de trabajar 6 meses en campamentos de refugiados. Pero lo que pasó después cambió toda una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió esa mañana es absolutamente inexplicable. Jartum huele a arena caliente y diésel quemado. La ciudad es una mezcla de edificios de concreto desgastados por el sol y mercados polvorientos donde todo se vende bajo carpas improvisadas. La temperatura ese 23 de abril de 2017 marcaba 44 grados centígrados a las 11 de la mañana. El calor era tan intenso que el asfalto se derretía bajo los pies. El aire estaba seco, completamente seco, sin una sola nube en el cielo. Sudán llevaba 9 meses de sequía extrema. Los pozos se habían secado. El río Nilo estaba en su nivel más bajo en décadas. La gente racionaba agua. Los niños morían de deshidratación en los campamentos de refugiados donde yo trabajaba. El polvo rojo del desierto cubría cada superficie. Cuando caminabas, tus zapatos dejaban huellas en la arena que el viento borraba en segundos. El sonido constante de Jartum era el de los generadores eléctricos porque la electricidad se cortaba cada 3 horas. Y mezclado con eso, el llamado a la oración desde cientos de mezquitas 5 veces al día. Yo había llegado a Sudán en octubre de 2016. Una organización misionera médica me envió para trabajar con refugiados del sur de Sudán que huían de la guerra civil. Eran mayormente cristianos escapando de la persecución. Vivían en condiciones inhumanas, carpas improvisadas, sin agua limpia, enfermedades por todas partes. Mi trabajo era administrar una clínica móvil. Recorríamos los campamentos tratando malaria, diarrea, desnutrición. Veía morir entre 5 y 7 niños cada semana, la mayoría por causas prevenibles. Pero los recursos eran limitados. El gobierno sudanés, controlado por una interpretación extrema del Islam, no quería ayudar a los refugiados cristianos. De hecho, querían que murieran. Esa era la realidad brutal. En mis primeros 6 meses traté a más de 3.000 pacientes. Vi cosas que ningún médico debería ver. Bebés pesando 2 kilos a los 6 meses de edad. Mujeres violadas como arma de guerra. Hombres con heridas de bala sin acceso a cirugía. Pero también vi fe inquebrantable en personas que no tenían absolutamente nada. La invitación a la Iglesia de Reconciliación llegó el 20 de abril. El pastor principal, un hombre llamado Samuel Garang, de 35 años, sudanés del sur, me visitó en la clínica. Era alto, delgado, con piel oscura como el ébano y una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de las circunstancias. Sara, me dijo, necesito que vengas este domingo a la iglesia. Vamos a tener un servicio especial de oración por los refugiados. Tu presencia como extranjera nos dará protección adicional. Si hay alguien de fuera, las autoridades piensan 2 veces antes de atacar. Yo entendí inmediatamente lo que quería decir. En Sudán, ser cristiano era peligroso, pero ser cristiano y sudanés era una sentencia de muerte. Las iglesias eran atacadas regularmente. Los pastores desaparecían. Los edificios eran quemados. Solo en 2016, el gobierno había demolido o incendiado 27 iglesias en la región de Jartum. Pero lo que no sabíamos era que la Iglesia de Reconciliación estaba en la lista número 1 para ser eliminada esa semana exacta. El pastor Samuel me contó su historia mientras caminábamos entre las carpas del campamento. Él nació en 1982 en un pueblo pequeño del sur de Sudán. Su madre era cristiana. Su padre, según le dijeron, había muerto antes de que él naciera. Creció en un orfanato cristiano. Nunca conoció detalles sobre su familia. A los 18 años sintió el llamado a ser pastor. Estudió teología en una escuela bíblica clandestina en Uganda. Regresó a Sudán en 2005 y plantó la Iglesia de Reconciliación en 2008. Comenzó con 12 personas reuniéndose en una casa. Para 2017,
La congregación había crecido a 450 miembros registrados. El edificio de la iglesia era modesto, paredes de ladrillo pintadas de blanco, techo de lámina, piso de cemento, ventanas con rejas, una cruz de metal en la puerta principal, bancas de madera improvisadas. Pero para esa congregación era su hogar espiritual. Era el único lugar donde podían adorar libremente sin miedo. O eso pensaban. 3 días antes del domingo, el 20 de abril, algo extraño comenzó a suceder. Varios miembros de la iglesia reportaron sueños idénticos. Una mujer llamada Rebeca, de 52 años, soñó que veía fuego rodeando la iglesia pero sin tocar el edificio. Un hombre llamado Daniel, de 28 años, soñó que soldados llegaban con antorchas pero las llamas se apagaban solas. Una niña de 9 años llamada Grace le dijo a su madre que había soñado con un hombre grande llorando frente a la cruz de la iglesia. Los sueños eran tan vívidos que la gente comenzó a hablar de ellos. El pastor Samuel convocó una reunión de oración especial el viernes 21 de abril. Éramos 67 personas. Oramos durante 4 horas. Hubo profecías. Un anciano de 74 años llamado Elías se puso de pie y dijo: «El enemigo viene con furia, pero Dios ya preparó su respuesta. Lo que el diablo planea para destrucción, Dios lo convertirá en testimonio». Nadie entendió completamente en ese momento. Pero hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero al día siguiente descubrimos exactamente qué significaba esa profecía. El sábado 22 de abril, a las 2 de la tarde, un convoy militar llegó a la sede del gobierno regional en Jartum. Era el comandante Ibrahim al-Bashir, oficial de alto rango del ejército sudanés, 48 años, veterano de múltiples conflictos. Era conocido por su brutalidad. Tenía un historial documentado de 23 operaciones contra comunidades cristianas. Había supervisado personalmente la demolición de 11 iglesias. Había ordenado la ejecución de 8 pastores. Era temido por cristianos en todo Sudán. Ese día recibió órdenes directas del Ministerio de Asuntos Religiosos. Las órdenes eran claras: eliminar todas las iglesias cristianas en un radio de 50 kilómetros de Jartum. El gobierno estaba implementando una campaña de islamización forzada. Las iglesias eran vistas como centros de resistencia. Debían ser erradicadas. El comandante al-Bashir recibió una lista de 14 iglesias objetivo. La iglesia de reconciliación estaba en el número 1. La razón: tenía la congregación más grande y más vocal. El pastor Samuel había sido arrestado 2 veces por predicar públicamente. La iglesia había crecido demasiado. Era una amenaza. El plan era simple, pero brutal. El comandante organizaría una operación militar para el domingo por la mañana. Llegaría durante el servicio de adoración cuando toda la congregación estuviera reunida. Rodearía el edificio con soldados armados. Rociaría gasolina en todas las salidas. Prendería fuego al edificio con todos adentro. El mensaje sería claro: esto es lo que pasa cuando desafían al gobierno islámico. El comandante reunió a 40 soldados para la operación. Les dio instrucciones específicas: no dejen que nadie escape. Si alguien intenta salir, disparen. Queremos que esto se vea en las noticias. Queremos que los cristianos sepan que no hay lugar para ellos en Sudán. Los soldados recibieron rifles automáticos AK-47, munición y 6 tanques de gasolina de 200 litros cada uno. Todo estaba listo. La operación estaba programada para las 11:15 de la mañana del domingo 23 de abril. Pero lo que el comandante no sabía era que Dios ya había movilizado sus propias fuerzas celestiales. El domingo 23 de abril amaneció con un cielo despejado, ni una sola nube. El calor era asfixiante desde las 6 de la mañana. Yo llegué a la iglesia a las 9:30. El pastor Samuel me recibió en la entrada. Estaba nervioso. «Sara», me dijo, «algo no se siente bien hoy. He orado toda la noche. Siento en mi espíritu que algo va a pasar, pero también siento paz. No puedo explicarlo». Entramos al edificio. Ya había unas 200 personas adentro. Familias completas, niños corriendo entre las bancas, ancianos sentados en las primeras filas, mujeres con vestidos coloridos, hombres con camisas blancas y pantalones oscuros. El ambiente era de expectativa.
La gente cantaba himnos en árabe y en dinka, el idioma del sur de Sudán. Los tambores resonaban. Las palmas aplaudían al ritmo de la música. A las 10:30 el edificio estaba completamente lleno. Conté 312 personas. Entre ellas había 89 niños, desde bebés hasta adolescentes. El calor adentro era insoportable. Los ventiladores de techo giraban, pero no lograban enfriar el ambiente. El servicio comenzó a las 11 en punto. El pastor Samuel subió a la plataforma improvisada al frente. Abrió con oración. Señor, dijo, sabemos que vivimos en tiempos peligrosos. Sabemos que hay quienes quieren destruirnos. Pero también sabemos que tú eres más grande que cualquier enemigo. Hoy declaramos que esta iglesia está bajo tu protección. La congregación respondió con un amén ensordecedor. Comenzamos a adorar. La gente levantaba las manos. Algunos lloraban, otros danzaban. Había una presencia tangible de gozo mezclada con urgencia. Era como si todos supiéramos que algo importante estaba por suceder. A las 11:12 de la mañana escuché un sonido afuera. Motores de camiones militares. Muchos. El pastor Samuel dejó de cantar. Su rostro palideció. Los que estaban cerca de las ventanas comenzaron a murmurar. «¡Hay soldados afuera!» Alguien susurró. «Muchos soldados». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré hacia la puerta. A través de la pequeña ventana pude ver vehículos militares verdes rodeando el edificio. A las 11:15 exactamente, las puertas de la iglesia se abrieron violentamente. No las tocaron. Simplemente las patearon desde afuera y las bisagras cedieron. Por esas puertas entró el comandante Ibrahim al-Bashir, seguido por 40 soldados armados. Todos llevaban uniformes militares completos, botas negras, cinturones con munición, rifles apuntando hacia nosotros. El comandante era un hombre imponente. Medía cerca de 1,90 m. Era corpulento, con hombros anchos. Tenía barba gris recortada. Sus ojos eran grises también, fríos como el acero. Una cicatriz le cruzaba la frente, resultado de alguna batalla anterior. Llevaba una pistola en su cinturón y un rifle colgado al hombro. Su voz era profunda y autoritaria. «Nadie se mueve», gritó en árabe. «Esta iglesia está clausurada por orden del gobierno de Sudán. Todos están bajo arresto. Pero eso no es todo lo que van a sufrir hoy». Los soldados comenzaron a dispersarse por el edificio. Bloquearon la entrada principal y las dos salidas laterales. 4 soldados subieron a la plataforma y empujaron al pastor Samuel contra la pared. El comandante caminó lentamente hacia el centro del salón. Sus botas golpeaban el piso de cemento. El sonido resonaba en el silencio aterrador. Los niños lloraban. Las madres los abrazaban contra su pecho. Los hombres se pusieron de pie instintivamente para proteger a sus familias, pero los soldados los apuntaron con rifles. «¡Siéntense o disparo!», gritó uno de ellos. El comandante se detuvo en el centro. Miró a su alrededor con desprecio. «Ustedes, los cristianos, son una plaga en esta nación», dijo. «Han rechazado la verdadera fe. Han insultado al Islam con su presencia. Hoy, este lugar será purificado con fuego. Y ustedes, todos ustedes, arderán como sacrificio. Es la voluntad de Alá». Hizo una señal con la mano. 6 soldados entraron cargando los tanques de gasolina. Los comenzaron a rociar alrededor de las paredes, en las puertas, en las ventanas. El olor a combustible llenó el aire. Era sofocante. Mezclado con el calor, hacía difícil respirar. La gente comenzó a toser. Algunos lloraban abiertamente. Pero hermanos, lo que voy a decir puede sonar increíble, pero nadie entró en pánico total. El pastor Samuel, que todavía estaba contra la pared con 2 soldados apuntándole, levantó su voz. «Comandante», dijo con calma, «puede quemar este edificio, puede matarnos a todos, pero no puede apagar la luz de Cristo. Esa luz vive en nosotros. Y aunque nuestros cuerpos mueran, nuestros espíritus vivirán eternamente con Jesús. Usted puede destruir madera y cemento, pero no puede destruir la iglesia verdadera». El comandante se volteó hacia él con furia. «Cállate, perro cristiano. En unos minutos estarás gritando mientras te quemas vivo». El pastor Samuel no dejó de mirarlo. «Comandante», continuó, «Dios lo conoce. Dios sabe quién es usted. Y Dios lo ama a pesar de lo que está haciendo. Nunca es tarde para arrepentirse». Esas palabras enfurecieron al comandante.
Caminó rápidamente hacia el pastor. Le dio una bofetada con el reverso de su mano. El pastor cayó al suelo. Sangre brotó de su labio. Pero incluso en el suelo seguía mirando al comandante con ojos llenos de compasión, no de odio. Eso desconcertó al comandante. Lo vi vacilar por un segundo, pero después recuperó su compostura. Procedió con el plan. Los soldados terminaron de rociar gasolina. El olor era insoportable. Algunos niños vomitaban por la intensidad del combustible. El comandante sacó una caja de fósforos de su bolsillo. «Esto es el fin para ustedes», anunció. «Dentro de 5 minutos, este edificio será cenizas, y sus cuerpos arderán como advertencia para todos los infieles de Sudán». Caminó hacia la puerta principal. Abrió la caja de fósforos. Sacó uno. Lo encendió con un movimiento rápido. La llama pequeña brillaba en su mano. Yo cerré los ojos. Comencé a orar en voz baja. «Señor Jesús, recíbenos. Protege a estos niños. Que tu voluntad se haga». Escuché al comandante lanzar el fósforo encendido hacia el charco de gasolina en la entrada. Hubo un segundo de silencio absoluto. Y entonces, hermanos, en ese momento exacto, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Algo que desafía toda lógica natural. Algo que solo puede explicarse como intervención divina directa. Un viento apareció de la nada. No fue una brisa suave. Fue un viento fuerte, casi violento, que entró por las puertas y ventanas simultáneamente. El sonido era como un rugido. El viento apagó el fósforo antes de que tocara la gasolina. El comandante quedó paralizado. Intentó encender otro fósforo. El viento lo apagó inmediatamente. Intentó una tercera vez. El viento lo apagó. Los soldados miraban alrededor confundidos. «¿De dónde viene este viento?», uno de ellos gritó. «Afuera no hay viento». El comandante salió corriendo del edificio. Yo pude ver a través de la puerta. Afuera el aire estaba completamente quieto. Las hojas de los árboles cercanos no se movían. El polvo en el suelo estaba inmóvil. Pero adentro de la iglesia el viento soplaba con fuerza. Era imposible. No tenía sentido. El comandante regresó adentro. Su rostro mostraba frustración y confusión. «Traigan un encendedor», ordenó a los soldados. Uno de ellos le pasó un encendedor de metal. El comandante lo accionó. La llama apareció. La acercó a la gasolina. Y de nuevo, el viento la apagó instantáneamente. El comandante lo intentó 7 veces. 7 veces el viento apagó las llamas. Los soldados comenzaron a murmurar entre ellos. «Esto no es natural», uno susurró. «Es brujería», dijo otro. «Magia cristiana», afirmó un tercero. El comandante estaba furioso. «¡Quemen este lugar ahora!», gritó a sus hombres. «Usen lo que sea necesario». 3 soldados sacaron encendedores. Los accionaron simultáneamente en diferentes partes del edificio. Los 3 fueron apagados por el viento al mismo tiempo. El comandante estaba sudando profusamente. No era solo por el calor, era nerviosismo. Algo que él no podía controlar estaba sucediendo. Y para un hombre acostumbrado a tener control total, esto era aterrador. Hermanos, lo que pasó después fue aún más increíble. Prepárense porque lo que viene desafía toda explicación racional. El cielo afuera, que había estado completamente despejado toda la mañana, comenzó a oscurecerse. En cuestión de segundos, de un azul brillante se volvió gris oscuro. Los soldados que estaban afuera gritaron: «Comandante, venga a ver esto». «Es imposible». El comandante salió corriendo. Toda la congregación se puso de pie para mirar por las ventanas. Lo que vimos dejó a todos sin palabras. Nubes negras, densas, pesadas, se habían formado exactamente sobre la iglesia. Solo sobre la iglesia. A 20 metros de distancia en cualquier dirección, el cielo seguía despejado. Era como si una cúpula de nubes hubiera aparecido de la nada centrada sobre el edificio. Y entonces comenzó a llover. Pero hermanos, no era lluvia normal, era un diluvio. Agua cayendo con tanta fuerza que el sonido en el techo de lámina era ensordecedor. En 30 segundos, toda la gasolina que los soldados habían rociado fue lavada completamente. El agua entraba por las puertas y ventanas, formando pequeños ríos en el piso de cemento. Los soldados corrían para no mojarse. Pero lo más increíble era esto. La lluvia caía únicamente sobre la iglesia. A 20 metros de distancia, el suelo estaba completamente seco.
Los vehículos militares estacionados a 30 metros no tenían ni una gota de agua. El comandante estaba bajo la lluvia, empapado, mirando alrededor con incredulidad absoluta. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando el comandante se encontró cara a cara con la realidad del Dios viviente. La lluvia continuó durante exactamente 7 minutos. Después se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Las nubes desaparecieron en segundos. El cielo volvió a estar despejado, pero la gasolina había sido completamente eliminada. El piso de la iglesia estaba limpio. El olor a combustible había desaparecido. Todo lo que quedaba era agua limpia. Los soldados estaban en shock. El comandante seguía afuera, empapado, mirando el cielo con una expresión que yo nunca había visto en un militar. Era terror mezclado con asombro. Regresó al edificio caminando lentamente. Sus botas mojadas dejaban huellas en el piso seco fuera de la zona de lluvia. Se detuvo en el umbral de la puerta. Miró al pastor Samuel, que todavía estaba en el suelo, limpiándose la sangre del labio, y entonces el comandante habló con una voz que ya no sonaba autoritaria. Sonaba quebrada. ¿Tú? Le dijo al pastor. Levántate. El pastor se puso de pie lentamente. El comandante caminó hacia él. Se detuvieron a 1 metro de distancia, mirándose directamente a los ojos. ¿Quién eres tú?, preguntó el comandante. El pastor respondió. Soy Samuel Garang, pastor de esta iglesia. Soy un siervo de Jesucristo. ¿Y tú quién eres realmente? Porque lo que acabamos de presenciar no fue coincidencia. El comandante temblaba. No era por estar mojado, era algo más profundo. Yo soy Ibrahim al-Bashir, respondió, comandante del ejército sudanés. He matado a muchos de los tuyos. He destruido muchas iglesias, pero nunca he visto algo así. ¿Qué clase de Dios tienes que puede controlar el viento y la lluvia? El pastor Samuel respiró profundo. Tengo el Dios que creó el viento y la lluvia, el Dios que dividió el mar rojo, el Dios que envió fuego del cielo, el Dios que resucitó a su Hijo Jesucristo de la muerte. Ese es mi Dios. Y ese Dios te conoce por nombre, Ibrahim. Te conoce más de lo que tú mismo te conoces. El comandante dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó con voz quebrada. Lo dijiste hace unos minutos, respondió el pastor tranquilamente. Pero hermanos, lo que el comandante dijo a continuación dejó a todos helados. ¿No?, susurró el comandante. ¿Hay algo más? Miró fijamente al pastor Samuel. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. Tengo 35 años, respondió Samuel confundido. ¿Cuándo naciste? Nací el 14 de marzo de 1982, respondió Samuel. ¿Por qué me preguntas esto? El comandante comenzó a llorar abiertamente. Porque yo tuve un hijo que nació ese mismo día, dijo entre sollozos. Hace 35 años, yo era un soldado joven. Tuve una relación con una mujer cristiana del sur. Ella quedó embarazada. Nuestras familias prohibieron la relación. Yo era musulmán. Ella era cristiana. Fue un escándalo. La obligaron a irse lejos para dar a luz en secretos. Yo nunca supe qué pasó con ella o con el bebé. Busqué durante años. Nadie me dijo nada. Asumí que ambos habían muerto. La congregación estaba en silencio absoluto. El pastor Samuel estaba pálido. Yo sentí que algo monumental estaba siendo revelado. El comandante continuó. ¿Dónde naciste? ¿Conociste a tu madre? Samuel negó con la cabeza. Nunca conocí a mi madre. Me dijeron que murió en el parto. Crecí en un orfanato en Juba. Nunca supe quién era mi padre. El comandante cayó de rodillas.
Su rifle cayó al suelo con un golpe metálico. ¿El nombre de tu madre?, preguntó con voz ahogada. ¿Te dijeron su nombre alguna vez? Samuel asintió lentamente. Me dijeron que se llamaba Amira. El comandante gritó, un grito de dolor profundo que salió desde lo más profundo de su alma. Ese era su nombre. Lloró. Amira, la mujer que amé, la mujer que busqué durante 35 años, y el bebé que tuve con ella está parado frente a mí. He venido a quemar a mi propio hijo. He venido a matar al único pedazo de Amira que quedó en este mundo. Hermanos, no había un ojo seco en ese edificio. Los soldados miraban la escena sin saber cómo reaccionar. Algunos de ellos también comenzaron a llorar. El pastor Samuel estaba temblando. Bajó lentamente hasta arrodillarse frente al comandante. Los dos hombres quedaron cara a cara, ambos de rodillas, ambos llorando. ¿Eres mi padre?, preguntó Samuel con voz quebrada. El comandante asintió sin poder hablar. ¿Y veniste a matarme sin saberlo?, Samuel preguntó de nuevo. El comandante asintió otra vez. He matado a tantos hijos de Dios, susurró el comandante, que Dios me trajo aquí para mostrarme que también iba a matar al mío. Samuel extendió sus brazos. Abrazó al comandante. Los dos hombres se abrazaron en medio del piso mojado de la iglesia. El comandante sollozaba sin control. Perdóname, repetía una y otra vez. Perdóname, hijo. Perdóname, Dios. Perdóname, Amira. Samuel lo sostenía fuertemente. Padre, le dijo, Dios orquestó este momento. Dios te trajo aquí no para destruir, sino para salvarte. Dios te estaba buscando. Y usó esta iglesia, usó tu orden de destrucción, usó el viento y la lluvia, usó todo para que tú y yo nos encontráramos. No fue coincidencia, fue providencia divina. El comandante levantó su rostro. Miró a Samuel. ¿Cómo puedes perdonarme? He hecho cosas terribles. He matado a tu gente. Venía a matarte a ti. ¿Cómo puedes llamarme padre? Samuel sonrió a través de sus lágrimas. Porque Jesús me enseñó a perdonar. Porque Jesús perdonó cosas mucho peores en la cruz. Y porque, a pesar de todo, eres mi padre. Y te amo. Esas palabras quebraron algo en el comandante que había estado endurecido durante décadas de guerra y violencia. El comandante se puso de pie lentamente. Ayudó a Samuel a levantarse también. Se volvió hacia los 40 soldados que todavía estaban en el edificio, confundidos, asustados, sin saber qué hacer. «Soldados», dijo el comandante con voz firme pero transformada, «bajen sus armas. La operación ha terminado. Ustedes vieron lo que yo vi. El viento que no tenía fuente, la lluvia que cayó solo sobre este edificio. Y ahora han presenciado el encuentro más imposible de mi vida. Esto no es casualidad. Esto es Dios. Y yo, Ibrahim al-Bashir, hoy me rindo ante él». Los soldados comenzaron a bajar sus rifles uno por uno. Algunos lo hicieron inmediatamente, otros vacilaron. Pero cuando vieron a su comandante, el hombre más duro que conocían, llorando y abrazando a un pastor cristiano, algo cambió en ellos. Uno de los soldados, un hombre joven de unos 25 años llamado Ahmed, dio un paso al frente. «Comandante», dijo, «yo también vi lo que pasó, y yo también quiero conocer a ese Dios». Otro soldado, llamado Mustafa, de 32 años, hizo lo mismo. «Si este Dios puede perdonar lo que hemos hecho, yo quiero ese perdón». Y entonces, hermanos, uno por uno, los 40 soldados comenzaron a acercarse al frente de la iglesia. Dejaron sus armas en el suelo, se arrodillaron. El comandante miró a Samuel. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó con humildad. Samuel miró a la congregación cristiana. La gente seguía en shock, pero lentamente comenzaron a acercarse. Rodearon a los soldados, no con hostilidad, con amor, con compasión. Samuel comenzó a explicar el Evangelio. Les habló de cómo todos hemos pecado, de cómo la paga del pecado es muerte, de cómo Dios envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar, de cómo Jesús resucitó al tercer día venciendo la muerte, de cómo cualquiera que se arrepiente y cree en Jesús recibe perdón completo y vida eterna. Les explicó que no se trata de ser buena persona, se trata de aceptar la gracia. Los soldados escuchaban con atención absoluta. Algunos lloraban, otros temblaban. Todos sentían el peso de sus acciones pasadas, pero también sentían algo más.
Sentían esperanza, esperanza de que no era demasiado tarde, esperanza de que Dios podía transformarlos. A las 12:47 de la tarde, exactamente 1 hora y 32 minutos después de que el comandante entrara a quemar la iglesia, él y sus 40 soldados hicieron una oración de entrega. Renunciaron al Islam, no porque alguien los forzara, sino porque habían visto con sus propios ojos el poder del Dios verdadero. Aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Samuel los guió en oración. Jesús, oraron, reconocemos que somos pecadores. Hemos hecho cosas terribles, hemos causado dolor y muerte, pero creemos que tú moriste por nuestros pecados, creemos que resucitaste. Hoy te entregamos nuestras vidas. Perdónanos, cámbianos, haznos nuevas criaturas. Yo estaba llorando mientras escuchaba esa oración. La congregación lloraba, los niños lloraban, los ancianos levantaban sus manos al cielo. Había una presencia tangible del Espíritu Santo. Era como si el cielo hubiera bajado a ese edificio. Después de la oración, Samuel hizo algo que nadie esperaba. Miró a la congregación. Hermanos, dijo, estos hombres acaban de nacer de nuevo. Son nuestros hermanos ahora. ¿Pueden perdonarlos? ¿Pueden recibirlos? Hubo un momento de silencio. Y entonces la anciana Rebeca, la que había soñado con el fuego 3 días antes, se puso de pie. Caminó hacia el comandante. Ella tenía 52 años, pero se veía más vieja por las dificultades de la vida. Su esposo había sido asesinado por soldados musulmanes 3 años atrás. Tenía razones para odiar, pero se paró frente al comandante, lo miró directamente y dijo, «Te perdono. En el nombre de Jesús, te perdono». Luego lo abrazó. Eso rompió una represa. Uno por uno, los miembros de la congregación comenzaron a acercarse. Abrazaban a los soldados, los perdonaban, les daban la bienvenida. Había hombres que habían perdido familiares a manos del ejército, mujeres que habían sido viudas por la violencia, pero todos perdonaban, todos recibían, porque eso es lo que hace el Evangelio. Transforma corazones de piedra en corazones de carne, convierte enemigos en hermanos, cambia odio en amor. Yo, como testigo de esto, quedé marcada para siempre. Esa fue la demostración más poderosa del amor de Cristo que he visto en mi vida. Después del servicio, que terminó cerca de las 3 de la tarde, el comandante hizo una decisión radical. Llamó por radio a su superior en el cuartel militar. Le informó que la operación no había sido completada. Su superior le ordenó regresar inmediatamente y explicarse. El comandante dijo, «No voy a regresar. Renuncio al ejército efectivo inmediatamente y voy a dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que he causado». Su superior le advirtió que eso se consideraría deserción, que sería arrestado, que enfrentaría corte marcial. El comandante respondió, «Que venga el ejército, que me arresten, que me juzguen. He hecho cosas peores que deserción, merezco castigo, pero antes de que me lleven voy a decirle al mundo lo que pasó aquí hoy». Los 40 soldados hicieron lo mismo. Todos renunciaron en el acto. Todos eligieron quedarse con la iglesia en lugar de regresar al cuartel. Sabían las consecuencias, pero habían experimentado algo que valía más que su carrera militar. Habían experimentado a Dios. Y eso cambió todo. La noticia de lo que pasó en la iglesia de reconciliación se extendió como fuego. En Sudán, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran a militares. Para el lunes 24 de abril, toda Jartum sabía de la conversión del comandante al-Bashir y sus 40 soldados. El gobierno entró en pánico. Esto era una pesadilla para ellos. Un comandante respetado, responsable de eliminar iglesias, ahora era cristiano. Y no solo eso. Había 41 testigos militares de un fenómeno meteorológico inexplicable. El gobierno intentó controlar la narrativa. Publicaron comunicados diciendo que el comandante había perdido la razón, que sufría de estrés postraumático, que sus soldados habían sido engañados con trucos, pero no podían explicar el viento sin fuente, no podían explicar la lluvia localizada en plena sequía. Satélites meteorológicos internacionales habían captado la anomalía. Organizaciones científicas pedían explicaciones. El gobierno de Sudán no tenía respuestas, solo tenía vergüenza y furia. Emitieron orden de arresto para el comandante y los 40 soldados. Pero cuando las autoridades llegaron a la iglesia para arrestarlos,
se encontraron con algo inesperado. Más de 2000 cristianos de toda la región de Jartum se habían reunido alrededor de la iglesia. Formaron un círculo humano. Dijeron que no permitirían que arrestaran a los convertidos. Las autoridades no se atrevieron a usar fuerza contra una multitud tan grande, especialmente porque había medios internacionales presentes. La historia había llegado a agencias de noticias cristianas en Europa y América. Había cámaras, había reporteros. El gobierno sudanés no quería una masacre pública transmitida al mundo, así que retrocedieron, pero advirtieron que la orden de arresto permanecía activa. El comandante y sus soldados no podían vivir tranquilos en Sudán. Organizaciones cristianas internacionales intervinieron. Varios países ofrecieron asilo al comandante, a los soldados y al pastor Samuel. Pero el comandante, igual que en el testimonio anterior de Khalid en Pakistán, se negó a irse. Dios me salvó en Sudán, dijo. Me quedaré en Sudán. Si tengo que ir a prisión, iré. Si tengo que morir, moriré. Pero no huiré. Los 40 soldados tomaron la misma decisión. Se quedaron. La Iglesia de Reconciliación se convirtió en un refugio para los 41 convertidos. La comunidad cristiana los protegía día y noche. El pastor Samuel, que ahora había encontrado a su padre después de 35 años, trabajaba junto con el comandante Ibrahim. Juntos comenzaron un ministerio de reconciliación. Visitaban campamentos de refugiados, hablaban con musulmanes, compartían su testimonio. Y hermanos, el impacto fue masivo. En los primeros 3 meses después del incidente, 278 musulmanes se convirtieron al cristianismo en Jartum. Muchos de ellos eran militares activos o retirados. La historia del comandante resonaba especialmente con hombres que habían vivido en violencia. Veían que si Dios podía transformar a alguien como Ibrahim al-Bashir, podía transformar a cualquiera. Para septiembre de 2017, 6 meses después, la red de convertidos había crecido a más de 800 personas. Eran exmusulmanes de todas las edades y trasfondos. Se reunían en casas, en la iglesia de reconciliación cuando era seguro, en lugares secretos. El movimiento era imparable. En diciembre de 2017, 9 meses después del incidente, el gobierno sudanés cambió su estrategia. Se dieron cuenta de que no podían arrestar al comandante sin causar un incidente internacional. Así que intentaron negociar. Le ofrecieron reinstalación en su posición militar, le ofrecieron dinero, le ofrecieron inmunidad para él y los soldados si renunciaban públicamente al cristianismo. El comandante rechazó todo. No tengo precio, dijo. Ya vendí mi alma al diablo durante décadas. Ahora pertenezco a Cristo, y Cristo no se negocia. Esa firmeza inspiró a muchos. Mostraba que la conversión era genuina, no era por beneficio material o político, era por convicción profunda. El testimonio del comandante Ibrahim se volvió legendario entre cristianos perseguidos en todo Medio Oriente y África. Se convertía en símbolo de que nadie está más allá del alcance de Dios. Pastores lo invitaban a compartir su historia. Él viajaba a diferentes regiones de Sudán, siempre con riesgo de ser arrestado, pero siempre fiel a su llamado. Para mayo de 2018, un año después del incidente, la Iglesia de Reconciliación había crecido de 450 miembros a 1,600 miembros. El edificio original ya no era suficiente. Tuvieron que hacer 3 servicios cada domingo para acomodar a todos. El pastor Samuel y su padre Ibrahim lideraban juntos. Era hermoso ver a padre e hijo, que se habían encontrado en las circunstancias más imposibles, ahora sirviendo a Dios lado a lado. En junio de 2018, el comandante Ibrahim fue bautizado públicamente. El bautismo se realizó en el río Nilo, en una sección donde era relativamente seguro. Más de 4,000 personas asistieron. Musulmanes curiosos observaban desde la distancia. Cuando Ibrahim salió del agua, levantó sus manos y gritó: «Jesús es Señor, Él salvó mi alma, Él transformó mi vida, y puede hacer lo mismo por cualquiera». Muchos de los musulmanes que observaban quedaron impactados. Algunos se acercaron después para hacer preguntas. De ese grupo, 34 personas se convirtieron en las semanas siguientes. El testimonio seguía multiplicándose. En 2019, 2 años después del milagro, el comandante Ibrahim publicó un libro. Lo tituló El día que Dios detuvo el fuego. El libro narraba su vida completa.
su infancia en una familia musulmana estricta, su reclutamiento militar, las atrocidades que había cometido, los nombres de las víctimas que recordaba, su relación con Amira, el nacimiento de Samuel, la búsqueda de 35 años. Y finalmente, el día del 23 de abril de 2017, cuando Dios intervino de forma sobrenatural. El libro fue prohibido en Sudán, pero circulaba clandestinamente. Se estima que más de 100.000 copias en formato digital fueron descargadas. El libro incluía testimonios de los 40 soldados convertidos, declaraciones de testigos cristianos e incluso análisis científicos del fenómeno meteorológico. Meteorólogos de universidades internacionales confirmaban que la lluvia localizada sobre la iglesia, en plena sequía, sin nubes previas, no tenía explicación natural. Algunos científicos ateos admitieron que el evento desafiaba las leyes conocidas de la física atmosférica. Otros simplemente dijeron que era un misterio, pero los cristianos sabían exactamente qué era: un milagro. Los 40 soldados también comenzaron sus propios ministerios. Algunos se convirtieron en evangelistas, otros en maestros de escuela dominical. Varios abrieron negocios pequeños para sostenerse mientras hacían trabajo misionero. Uno de ellos, Ahmed, el joven de 25 años que fue el primero en dar un paso al frente, se convirtió en líder de jóvenes. Trabajaba especialmente con adolescentes musulmanes que estaban siendo reclutados por grupos radicales. Les mostraba que había un camino diferente, un camino de paz, no de violencia. Su testimonio personal era poderoso. Había estado en el camino de la radicalización, pero Jesús lo interceptó. En 3 años de ministerio, Ahmed había ayudado a más de 150 jóvenes a salir de grupos extremistas y encontrar a Cristo. Cada soldado convertido tenía su propia historia de impacto. Juntos, los 41 hombres estaban alcanzando partes de la sociedad sudanesa que pastores tradicionales no podían alcanzar, porque ellos venían de ese mundo, conocían ese lenguaje, entendían esa mentalidad. En 2020, 3 años después del incidente, a pesar de la pandemia global, la red de iglesias asociadas con la Iglesia de Reconciliación había crecido a 37 congregaciones en diferentes partes de Sudán. Algunas eran pequeñas, de 20 a 30 personas. Otras eran más grandes, de 200 a 300 personas. Juntas sumaban más de 5.000 creyentes. De esos 5.000, aproximadamente 2.800 eran exmusulmanes convertidos. El resto eran cristianos de nacimiento que se habían unido al movimiento. Era un crecimiento sin precedentes en un país donde el cristianismo era perseguido. Las autoridades estaban desconcertadas. Arrestaban líderes, pero otros surgían. Cerraban lugares de reunión, pero la gente se reunía en casas. Amenazaban con violencia, pero el movimiento seguía creciendo. Era como el cristianismo primitivo del primer siglo. Mientras más lo perseguían, más se multiplicaba. El comandante Ibrahim atribuía todo a Dios. No somos nosotros, decía constantemente, es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos vasos quebrados que Dios está usando. En 2021, 4 años después del milagro, el gobierno sudanés experimentó cambios políticos significativos. Después de años de protestas y presión internacional, el régimen islámico extremista fue derrocado. Un gobierno de transición, más moderado, tomó el poder. Una de las primeras cosas que hicieron fue revocar las órdenes de arresto contra el comandante Ibrahim y los 40 soldados. También revisaron las leyes de blasfemia y apostasía. No las eliminaron completamente, pero las suavizaron. Por primera vez en décadas, cristianos podían respirar un poco más tranquilos en Sudán. El comandante Ibrahim fue invitado a participar en comisiones de reconciliación nacional. El nuevo gobierno reconocía que su testimonio y su trabajo de reconciliación entre musulmanes y cristianos era valioso para la paz del país. Ibrahim aceptó participar, pero dejó claro que su lealtad primaria era a Cristo, no a ningún gobierno. Usó esas plataformas para hablar abiertamente del Evangelio. Algo que antes era imposible, ahora era posible. En 2022, 5 años después del incidente, se organizó un evento especial de celebración en la Iglesia de Reconciliación. Asistieron más de 8.000 personas. Entre ellas había cristianos de toda denominación, algunos musulmanes curiosos, periodistas internacionales y representantes de organizaciones de derechos humanos.
El evento duró todo el día. Diferentes personas compartieron sus testimonios de cómo el milagro del 23 de abril de 2017 había impactado sus vidas. Hubo música, danza, oración. El punto culminante fue cuando el comandante Ibrahim y el pastor Samuel, padre e hijo, subieron juntos a la plataforma. Se abrazaron frente a todos. El comandante tomó el micrófono. Hace 5 años dijo: yo entré a este edificio con la intención de masacrar a todos los que estaban adentro. Pero Dios tenía otros planes. Dios usó el viento, la lluvia y la revelación más impactante de mi vida para salvar mi alma. Hoy estoy aquí, no como comandante militar, sino como siervo de Jesucristo. Y puedo decir con toda confianza: Jesús es real, Jesús transforma, Jesús salva. La multitud estalló en aplausos y gritos de aleluya. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Su historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes y cómo este testimonio está impactando vidas hasta el día de hoy. En 2023, 6 años después del milagro, yo regresé a Sudán para visitar la Iglesia de Reconciliación. Había estado en contacto constante con el pastor Samuel durante todos esos años, pero no había podido regresar físicamente por restricciones de viaje y la pandemia. Cuando llegué, no podía creer la transformación. La iglesia original había sido ampliada. Ahora tenía capacidad para 800 personas, pero aún así hacían 4 servicios cada domingo porque la demanda era tan grande. La congregación había alcanzado más de 3.500 miembros regulares. Me reuní con el comandante Ibrahim en su casa. Ahora vivía en una casa modesta cerca de la iglesia. Estaba casado con una viuda cristiana llamada Ruth, que había perdido a su esposo en la guerra. Juntos estaban criando a los 3 hijos huérfanos de Ruth. Cuando nos sentamos a tomar té, le pregunté cómo había cambiado su vida en estos 6 años. Su respuesta me hizo llorar. Sara, me dijo, antes yo quitaba vidas, ahora las doy. Antes sembraba terror, ahora siembro esperanza. Antes era un instrumento de muerte, ahora soy un instrumento de vida. Jesús no solo me perdonó, me transformó completamente. Le pregunté sobre los 40 soldados. Me contó que 38 de ellos seguían activos en el ministerio. 2 habían fallecido, uno en un accidente de tráfico, otro de enfermedad, pero incluso en sus muertes habían testificado de Cristo hasta el último momento. Los 38 restantes estaban plantando iglesias, haciendo trabajo social, evangelizando. Juntos habían alcanzado a más de 3.000 personas con el Evangelio en 6 años. Muchos de esos convertidos ahora eran líderes en sus propias comunidades. Era un efecto multiplicador. Los que habían sido transformados estaban transformando a otros. También me contó sobre su relación con Samuel. Estamos recuperando el tiempo perdido, me dijo con una sonrisa. 35 años sin conocernos, pero Dios es tan bueno que está compensando cada año que perdimos. Ahora no solo somos padre e hijo, somos hermanos en Cristo, somos compañeros de ministerio, somos amigos. Es el regalo más grande que Dios me pudo dar, aparte de la salvación misma. Visité también a algunos de los miembros originales de la congregación que estuvieron presentes el día del milagro. La anciana Rebeca, que había sido la primera en perdonar al comandante, ahora tenía 58 años. Estaba más fuerte espiritualmente que nunca. Dirigía un ministerio de oración intercesora con más de 200 mujeres. Me contó que todavía oraba diariamente por el comandante Ibrahim y los 40 soldados. Los considero mis hijos espirituales, me dijo. Dios me quitó un esposo por la violencia, pero me dio 41 hijos por su gracia. Esa perspectiva me dejó sin palabras. Solo el Espíritu Santo puede dar ese nivel de perdón y amor.
Entrevisté también a algunos de los niños que habían estado presentes ese día. Ahora eran adolescentes y jóvenes adultos. Todos recordaban vívidamente el viento, la lluvia, el encuentro entre el comandante y el pastor. Esos recuerdos habían marcado su fe para siempre. Varios de ellos estaban estudiando para ser pastores o misioneros. Querían dedicar sus vidas a servir al mismo Dios que los había salvado ese día. El impacto del testimonio del comandante Ibrahim había trascendido las fronteras de Sudán. Su historia se había compartido en iglesias de Egipto, Etiopía, Kenia, Uganda y más allá. Pastores lo invitaban constantemente a compartir en conferencias. En 2023, Ibrahim viajó a Nigeria, mi país natal, para hablar en una conferencia de misioneros. Yo lo acompañé. Cuando compartió su testimonio frente a 5.000 pastores y líderes cristianos, hubo un silencio absoluto. Al terminar, recibió una ovación de pie que duró más de 10 minutos. Después del servicio, más de 200 pastores se acercaron para orar con él y pedirle consejo sobre cómo alcanzar a musulmanes en sus propios contextos. Ibrahim les decía lo mismo a todos: no intenten convencer con argumentos, vivan el Evangelio, amen genuinamente, perdonen radicalmente y confíen en que el Espíritu Santo hará el trabajo de convicción. Nosotros solo somos testigos. Ese mensaje resonó profundamente. En 2024, 7 años después del milagro, el comandante Ibrahim recibió reconocimiento internacional. Una organización cristiana de derechos humanos le otorgó un premio por su trabajo de reconciliación y paz. El premio incluía una suma significativa de dinero. Ibrahim donó todo el dinero a la Iglesia de Reconciliación para construir una escuela cristiana. La escuela abrió en septiembre de 2024. Tenía capacidad para 300 estudiantes. La currícula incluía educación académica normal, pero también enseñanza bíblica sólida. La visión era crear una generación de jóvenes sudaneses con educación de calidad y fe profunda en Cristo. La escuela aceptaba estudiantes de cualquier trasfondo religioso. De hecho, 40% de los estudiantes iniciales eran de familias musulmanas. Los padres musulmanes estaban dispuestos a enviar a sus hijos porque la escuela tenía reputación de excelencia académica. Y mientras los niños estudiaban, aprendían sobre Jesús. Era una forma de alcanzar a la próxima generación. Pero hermanos, el milagro más grande aún estaba por venir. En marzo de 2024, el gobierno sudanés anunció oficialmente la revocación de todas las leyes de blasfemia heredadas del régimen anterior. Esto significaba que la conversión del Islam al cristianismo ya no era técnicamente ilegal. Todavía había riesgos sociales y culturales. Familias seguían rechazando a convertidos, pero ya no había pena de muerte del Estado. Esto era histórico. Y los líderes cristianos, incluyendo al comandante Ibrahim y al pastor Samuel, reconocían que el cambio había comenzado con el testimonio del 23 de abril de 2017. Ese testimonio había puesto presión internacional sobre Sudán. Había demostrado que Dios estaba trabajando en el país. Había inspirado a miles a convertirse a pesar de las leyes. Y eventualmente, las leyes mismas tuvieron que cambiar. Era la mano de Dios reescribiendo la historia de una nación. Hasta hoy, en 2025, 8 años después del incidente, el ministerio nacido de ese milagro sigue creciendo. La red de iglesias asociadas ha alcanzado 52 congregaciones en todo Sudán. Suman más de 9.000 creyentes. El comandante Ibrahim, ahora de 56 años, sigue liderando junto a su hijo Samuel, de 43 años. Los dos viajan constantemente compartiendo el Evangelio. Los 38 soldados sobrevivientes, ahora entre 33 y 47 años de edad, cada uno tiene su propia esfera de influencia y ministerio. Juntos han sido parte de más de 4.500 conversiones documentadas, pero el número real es probablemente mucho mayor, porque muchas conversiones suceden en secreto. El impacto de una obediencia, de un perdón, de un milagro es incalculable. Solo en la eternidad sabremos la magnitud completa de lo que Dios hizo ese día del 23 de abril de 2017 en una iglesia en Yartum. Lo que presencié en Sudán no fue casualidad. El mismo Dios que detuvo el fuego en esa iglesia puede detener cualquier plan del enemigo contra tu vida. El mismo Dios que envió viento y lluvia de forma sobrenatural puede intervenir en tu situación imposible.
El mismo Dios que reunió a un padre con su hijo después de 35 años puede restaurar lo que en tu vida parece irreparablemente roto. El mismo Dios que transformó a un asesino de cristianos en un evangelista apasionado puede transformar cualquier área de tu vida que necesite cambio. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, ese versículo se cumplió en Sudán. Los pensamientos de Dios eran más altos que los del comandante Ibrahim. Los caminos de Dios eran diferentes a lo que cualquiera esperaba. Si estás pasando por persecución, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Si estás enfrentando enemigos que parecen más poderosos que tú, si sientes que estás rodeado sin salida, si crees que no hay esperanza, déjame decirte lo que aprendí en Sudán. Dios puede cambiar la situación en un instante. El viento puede venir de la nada. La lluvia puede caer en medio del desierto. Los enemigos pueden convertirse en hermanos. Lo imposible puede volverse realidad. Solo necesitas fe. Fe para seguir adorando cuando las amenazas son reales. Fe para perdonar lo imperdonable. Fe para creer que Dios tiene un plan más grande que tu problema. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción significa que más personas escucharán testimonios que pueden cambiar sus vidas. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu amiga, un compañero de trabajo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez Dios quiere usar este testimonio para tocar su corazón. No subestimes el poder de compartir una historia de esperanza. Podrías estar siendo el instrumento que Dios usa para alcanzar a esa persona. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No importa cuán grande o pequeño sea tu problema, Dios escucha, Dios responde, y esta comunidad de creyentes va a estar intercediendo por ti. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, si hay algún tipo de testimonio específico que quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa, tu opinión nos ayuda a ser mejores. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la misma presencia que llenó aquella iglesia en Jartum llene tu hogar hoy. Que el mismo poder que detuvo el fuego detenga cualquier ataque del enemigo contra ti. Que la misma gracia que transformó al comandante Ibrahim transforme cualquier área de tu vida que necesite cambio. En el nombre de Jesús, te declaro bendecido, protegido y destinado para cosas grandes. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda, con Dios todas las cosas son posibles. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén.